Cuando abrimos nuestras Biblias, encontramos el versículo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Pero, ¿y si te dijera que hubo algo antes? Algo que no está claramente revelado, pero que la Escritura insinúa. Una realidad anterior a Adán, anterior al jardín del Edén. Una dimensión espiritual llena de vida, propósito y guerra. Libro abierto en Job 38, 4-7. El Señor pregunta a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, mientras alababan juntas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quiénes son estos hijos de Dios que ya cantaban antes de que existiera el hombre? ¿Qué papel jugaron en el gran escenario de la creación? Antes de que el barro se transformara en carne, ya existían entidades espirituales en el reino invisible. No estamos hablando de mitología ni de ciencia ficción. Hablamos de seres creados por Dios con propósito, belleza y poder, los ángeles. Libros en Colosenses 1:16 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Tronos, potestades, principados. El reino celestial estaba ya poblado mucho antes del primer latido humano. Y en ese reino, según muchos estudiosos, existían rangos jerárquicos. Entre ellos, había un grupo especial, los hijos de Dios. Pero, ¿eran todos fieles? Aquí es donde la historia da un giro inquietante. Uno de esos hijos de Dios era Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, Isaías 2:12. Hermoso, sabio, poderoso, pero orgulloso. Quiso ser igual a Dios. Quiso el trono, la gloria, la adoración. Y ese deseo le costó el cielo. Libro abierto Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Su rebelión no fue solitaria. Una tercera parte de los ángeles, según Apocalipsis 12:4, fue arrastrada con él. Una rebelión que marcó el inicio del conflicto cósmico entre la luz y las tinieblas. Desde entonces, esos hijos caídos comenzaron una cruzada contra el propósito divino. Aquí entramos en una de las secciones más debatidas de la Biblia. Génesis 6:1-4 nos dice: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres. ¿Hijos de Dios tomando mujeres humanas? ¿Qué está ocurriendo aquí? El resultado fue una descendencia híbrida, los Nefilim, conocidos como gigantes, poderosos, temidos. Muchos teólogos sostienen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, que transgredieron sus límites celestiales. El libro de Enoc, aunque no canónico, apoya esta interpretación y detalla la caída de estos ángeles, llamados vigilantes. Su unión antinatural con mujeres humanas no solo generó una raza híbrida, sino que corrompió la creación. Esta fue una de las razones por las cuales Dios envió el diluvio en los días de Noé. El mundo estaba lleno de maldad. La humanidad había sido contaminada tanto física como espiritualmente. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Pero Noé halló gracia. Fue el recipiente de esperanza en medio del juicio. A través del arca, Dios preservó una línea pura, libre de la corrupción angelical, para continuar con su plan de redención. ¿Pero qué pasó con esos hijos caídos? Según Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Un castigo severo, pero justo. Una advertencia para todos los que desafían el orden divino. La expresión hijos de Dios no desaparece tras el Antiguo Testamento. Al contrario, en el Nuevo Testamento, toma una dimensión aún más profunda. Juan 1:12 declara: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí ocurre el milagro más grande. Por medio de Jesucristo, los humanos, antes enemigos de Dios, son adoptados como hijos. No por mérito, no por poder, sino por gracia. En medio de todos estos hijos, ángeles, humanos, caídos, fieles, hay uno que es incomparable: Jesucristo. El Hijo unigénito, no creado, eterno, el que estaba con Dios, y era Dios, Juan 1:1. Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Fue a través de él que todo fue creado, y por él todo subsiste. Jesús no solo fue testigo de la creación, él es la palabra que trajo el universo a la existencia. Y fue ese Hijo quien descendió para redimir lo que el enemigo había corrompido. Querido hermano, querida hermana, si has llegado hasta aquí, detente y reflexiona. Este no es solo un relato antiguo. Es una advertencia y una promesa. La advertencia de lo que sucede cuando se desafía el orden divino. Y la promesa de que, a través de Jesucristo, podemos ser restaurados como hijos verdaderos. Jesús no vino solamente a revelar verdades celestiales.
Él vino a restaurar lo que fue roto desde aquel tiempo antiguo en que los primeros hijos de Dios cayeron. Su misión no fue improvisada. Desde antes de la fundación del mundo, ya estaba determinado que el Cordero sería inmolado. No fue una reacción, fue un plan perfecto. Cuando Él caminó entre los hombres, no solo enseñó con palabras. Él demostró lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. En humildad, en obediencia, en poder, en compasión. En Él vimos el modelo divino restaurado. Lo que Adán perdió, Jesús recuperó. Lo que los ángeles caídos quisieron destruir, Jesús vino a salvar. En el monte de la transfiguración, los discípulos vieron su gloria. Vieron que Él era más que un profeta. Era el Hijo de Dios, el resplandor de su gloria. Y esa gloria no fue guardada solo para Él. En su oración en Juan capítulo 17, Jesús pidió al Padre que los suyos fueran uno con Él, como Él es uno con el Padre. Que compartieran su gloria. Y aquí está el misterio mayor. Los hijos de Dios antes de Adán fueron seres celestiales, creados para alabar, servir y ejecutar la voluntad divina. Algunos de ellos cayeron. Pero en Cristo, seres humanos hechos del polvo de la tierra son elevados a una posición aún más alta. Somos llamados coherederos con Cristo, hijos por adopción, participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pablo lo dijo con claridad en Efesios capítulo 1, que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor. Esto significa que, aun antes del Edén, Dios ya nos había visto. Ya nos había deseado como hijos. Ya nos había apartado para un propósito eterno. Ahora entendemos por qué el enemigo ha atacado tanto la identidad del ser humano. Si Él consiguió hacer caer a los hijos celestiales, cuanto más intentaría pervertir a aquellos que serían hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero lo que el enemigo no sabía es que Dios no solo crearía al hombre, sino que enviaría a su propio Hijo para redimirlo. Cada tentación, cada batalla espiritual, cada lucha interna por nuestra fe está conectada a este conflicto mayor. No es solamente una guerra por tu alma. Es una guerra por tu identidad. El enemigo teme que descubras quién eres en Cristo. Porque cuando lo haces, te levantas como un verdadero hijo de Dios, revestido de autoridad, guiado por el Espíritu, sellado para el día de la redención. Y es aquí donde la historia se vuelve personal. Tú no eres un accidente. No eres el resultado del azar. Eres parte de un diseño celestial que comenzó antes del tiempo. Y el propósito de Dios para ti es mucho más que sobrevivir o tener una vida buena. Él te llama a ser parte de su familia. A reflejar su luz, a reinar con Él. Recuerda las palabras de Romanos capítulo 8, que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque la creación misma aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Esto significa que el universo está esperando que los redimidos se levanten, que ocupen su lugar, que declaren con poder y verdad que pertenecen al Altísimo. En Apocalipsis leemos que los redimidos vencerán por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Esto no es poesía, es estrategia espiritual, porque el testimonio de los hijos de Dios no es una historia común, es una proclamación de victoria. Cada vez que declaras que eres hijo de Dios, derrotas la mentira del enemigo. Y ahora, regresamos al principio. Los hijos de Dios antes de Adán fueron testigos de la creación. Algunos se rebelaron, otros permanecieron fieles. Pero en Cristo, tú y yo hemos sido llamados a una posición aún más gloriosa. No solo testigos, sino participantes. No solo observadores, sino herederos. Y este llamado exige una respuesta. No basta con escuchar. Es necesario creer, recibir, caminar como hijo, hablar como hijo, vivir como hijo. Esto no es religión. Es una transformación radical de identidad. Ya no eres esclavo. No eres huérfano. Eres hijo. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. No pospongas el llamado de tu Padre Celestial. Él te espera con brazos abiertos. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán lejos hayas estado. La sangre de Cristo es suficiente para limpiarte, restaurarte y adoptarte. Ora conmigo ahora. No repitas solo palabras. Habla con el corazón. Señor Jesús, reconozco que necesito de ti. He vivido lejos de tu propósito. Pero hoy creo que tú moriste por mí y resucitaste para darme vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lávame, transfórmame, hazme hijo del Dios vivo. Desde hoy, camino contigo. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, bienvenido a la familia de Dios. No eres más un extraño. Eres hijo. Eres amado. Eres parte del plan eterno. Busca una Biblia. Ora cada día. Conéctate con otros hijos de Dios. Y nunca olvides lo que has aprendido hoy. Antes de Adán, ya había hijos. Pero ahora, tú eres uno de ellos. Redimido, sellado, transformado.
No por obras, sino por gracia. No por mérito, sino por amor. Tu historia recién comienza. La eternidad te espera. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Y que recuerdes cada día quién eres en Él, un hijo de Dios nacido del Espíritu, llamado para la gloria. Nos vemos en el próximo capítulo.